Pero cuando uno habla de tienda plástica, hay que imaginarse lo que son esos tenderetes plásticos que aquí se ponen cuando hay, en el campo cuando hay un mortuorio. Que usted suda la gota gorda. Yo creo que hasta el muerto suda ahí en esas condiciones, porque el calor es insoportable en esa y están viviendo en esas condiciones. No, y cuando llueve ya se sabe lo que pasa. Entonces, por ejemplo, esa lluvia que cayó en Santo Domingo ayer, ¿verdad? Que fue una lluvia torrencial. ¿Qué hubiese sucedido o qué sucede cuando eso pasa allí? Entonces, la tragedia particular de Haití lo que hace es que se agrava. Entonces hay que entender que esas millones de personas, se habla de cerca de 1000 campamentos, 1000 y tantos campamentos manejados de esa manera, con una infraestructura destruida, con una economía... Servicios básicos limitados. Inexistente. Totalmente. Sin luz eléctrica, sin agua. Potable. Hay 1000 cosas que lo cual la República Dominicana ha ayudado a Haití, por ejemplo, restaurar el sistema de comunicaciones, la energía eléctrica también de alguna forma. Pero hay que entender que eso sigue siendo también una condición precaria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde se va esa gente? Hacia República Dominicana. Con una frontera que tenemos permeable de 300 y tantos kilómetros, donde inclusive no solamente permeable de manera física también, sino que hasta siempre, por la que siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, pero ahora por el propio control. Antes mandaban a los guardias de castigo para la frontera, hoy no. Hoy yo creo que hay algunos que quieren irse para allá porque resulta un manejo, porque ahí prácticamente todo se vende. Entonces, eso implica para la República Dominicana muchísimos riesgos mayores, como por ejemplo contrabando, pero no solamente contrabando de elementos como tal, ¿verdad? Sino armas y drogas. Y eso lo vamos a ir viendo en el próximo segmento, don César, que nos están pidiendo una pausa. Hoy tenemos al ingeniero César Nicolás Penson, amigo de este programa, miembro de la Junta Monetaria, un empresario exitoso, y quien realmente con él estamos viendo todas las aristas del tema haitiano, agravado después de lo que fue el 12 de enero tras esa devastadora terremoto que pasó, sismo que pasó allá. Y usted explicaba ahora, cuando pedimos la pausa, los distintos riesgos a que nos exponemos como nación frente a la situación actual de movilidad de haitianos que no encuentran medio de subsistencia hacia la frontera dominicana. Estaba hablando, perdón, don César, del problema fronterizo y del tema del tráfico de droga, tráfico de armas y muchísimas contrabandos y actividades sin control. Y aquí veo que dice don Pelegrín, de igual manera dijo que la política de control fronterizo es sumamente precaria y débil. Ese cuerpo, me parece que se refiere al CESFRON, no ha recibido presupuesto y apoyo de un órgano de esa índole requiere, lo que está dejando entrever que hay fallas en la política de manejo de la frontera. Porque si tú nombras un cuerpo y lo mandas para allá a resolver una situación y no le proporciona los recursos, prácticamente no está haciendo nada. Porque y eso también contribuye al elemento de la fragilidad de esa frontera, lo fácil que esa frontera se puede violar. Y él dice más, nosotros aprobamos la ley de migración hace 6 años y no se ha puesto en práctica, a pesar de que tenemos el problema migratorio más serio del continente, por el colapso del Estado haitiano. Eso es algo que nadie puede cuestionar. De hecho, él está respondiendo unas alusiones que hizo Franklin Franco, el sociólogo Franklin Franco, con respecto a unas declaraciones de él. Entonces, por eso es que él termina este párrafo de esa manera. Mire, hay un asunto. A los políticos no les gusta abordar el problema haitiano. Por lo general lo eluden, porque siempre se añaden a eso una serie de factores, pero Pelegrín ha sido constante con su posición frente a lo que representa el problema haitiano, y no le falta razón. No ha habido verdadero interés en regular el asunto de la migración haitiana. Mire, hay una noticia que nos parece que no es ridícula la noticia, pero verdaderamente lo ridículo es la situación que allí se está. Resulta ser que migración tiene registrados 78.000 haitianos en República Dominicana. Y de esos 78.000, 50.000 en la industria de la caña.
Es decir, que para el resto hay 28.000. Entonces yo digo, o se multiplican, o es que como andan, los panes. pero en cantidad, eso es un absurdo, eso es una gran mentira. Entonces, cuando se habla de la ley migratoria, yo creo que hay que aplicar también las sanciones al que emplea una persona que no tiene un estatus legal en el país. Lo mismo están haciendo los Estados Unidos contra la migración de todos, hasta de los dominicanos. Entonces, es evidente que el país no se puede dar el lujo de tener una puerta abierta para que simplemente todo el que quiera venga. Hay un problema sanitario, hay un problema de salud, grave. Hay un problema de desplazamiento de las posiciones de trabajo. Sí. Es decir, el dominicano que no encuentra trabajo, pero también, y hay otra cosa que, y eso me atrevo a decirlo, que hay labores que cuando los haitianos lo hacen, los dominicanos no quieren hacerlo, porque dicen, eso es trabajo de haitianos. Peyorativamente. De una manera peyorativa, porque dejan salir un sentimiento en el cual, con el cual nacimos y hemos vivido como tal. Sí. Entonces yo creo que desde el punto de vista humano, y por eso comencé con el aspecto de lo bien que República Dominicana había respondido frente a esa situación de Haití, pero yo creo que es el momento donde debemos tomar nuestras propias posiciones y buscar lo que a la República Dominicana le convenga. Mire, hasta la caridad cansa. Y yo creo que República Dominicana ha tenido una carga muy grande sobre la situación, la solución de esto. En mi artículo, y lo reitero, decía que hay que buscar muchas de estas cosas en las razones históricas, ¿verdad? Un país o una colonia basada en la esclavitud que se liberó por sí misma, porque la verdad es que aquello era atroz y las crónicas de esa época demuestran que fue una verdadera barbarie lo que los haitianos tenían allí como lo que los franceses tenían allí como colonia productora de azúcar. La más rica colonia de América. Bueno, se puede decir que lo que más dinero le significaba a la metrópoli, pero rica no, porque aquello era atroz, una pobreza extrema. Y así los abandonaron. Y mencionaba que los franceses, para reconocer a Haití como país en el 1804, cuando su independencia, le exigieron el pago de 90 millones de francos, oro, de aquella época. Aún así los extorsionaron. Que la historia recoge que ellos pretendieron que los dominicanos pagáramos parte de eso, y eso fue parte de un enorme pleito en ese propio sentido, cuando el cónsul haitiano francés pretendía que los dominicanos también asumiéramos parte de esa deuda inexistente. Entonces yo entiendo que son los países más adinerados, los que tienen posibilidad de responder a estas cosas, los que deben ayudar realmente, porque ahí lo no que en ha habido, promesas. No, ahí lo que ha habido hasta este momento mucho son bla bla bla, mediciones, planificación, qué es lo que tenemos que hacer. Señores, es inconcebible que todavía el simbólico Palacio Nacional en Haití esté en el suelo. Don César, de ninguna manera quiero darle la razón ni reconocer que los países que tienen mayor responsabilidad en este evento no estén cumpliendo su promesa. Pero hay algo que yo creo que es un elemento que hay que tomar en consideración. Usted mencionaba cuando comenzó a plantear el problema y la situación que se produjo allí, el ambiente de ingobernabilidad, de falta de instituciones, mezclado con pobreza y después un terremoto. Es un escenario bastante difícil. Y a lo que me quiero referir es que también es una realidad que para poder ejecutar un proyecto como el que se necesita allí, con la cantidad de recursos que deben movilizarse y con la historia de corrupción, de malo manejo y de barbaridades en aquel país, parece ser que también es un obstáculo. No solo el hecho de que los países no han tomado las iniciativas concretas de proporcionar los recursos que ofrecieron, sino de cómo administrar esto. Porque ¿cuál es la contrapartida? ¿Cómo usted se aventura a poner en la mano de una situación, de un gobierno como ese, o de un país como ese, una cantidad enorme de recursos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a manejar? Se va a perder igual como se ha perdido siempre. Pero lo que yo considero inconcebible es que usted le está exigiendo a un país, en las condiciones que está, que ejerza la democracia y hace dependiente de unas elecciones para poder elegir un nuevo gobierno. Mire, el haitiano que no garantiza nada. El problema del haitiano no es votar. El problema del haitiano en este momento es el estómago y cómo subsistir.